Bien, estamos nuevamente por acá para un nuevo programa. Hoy hubo un debate hace como un día o 2 días sobre el tema de la predestinación. Quiero hablar un poquito sobre ese tema hoy y he titulado el programa Una predestinación incondicional o condicional. Los calvinistas hablan de incondicional. Yo hablo de condicional. Vamos a ver si la predestinación es condicional o incondicional. ¿Qué significa la palabra predestinación? Vamos a ver, vamos a buscar aquí la palabra predestinación. Permítame un segundito, yo quiero conocer la raíz. Vamos a buscar aquí. Destinar por anticipado. Ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto. La palabra destino viene del verbo destinar y este procede del latín destinare, formado por el prefijo de, que indica separación y origen, y a veces dirección de arriba abajo, o idea de censo, como en declarar o demarcar. Vamos a ver acá. Y el verbo es estanare, el cual por aponer indica estinare, como apreciamos también en obstinar. La forma estanare se genera la raíz esta y el verbo estare con el sufijo a. Estare significa estar de pie, o sea, estar fijo. Estar de pie, que el griego estaro. Ok. Vamos a hacer este diccionario etimológico aquí. Destinar este procede, destinar. De que indica separación, origen, dirección hacia abajo, descenso, de descenso, como de declarar, de marcar, y la raíz. Estoy viendo un poquito sobre la palabra destino. Ya entro por acá. Vamos a que dice aquí destinar, ordenar, señalar, determinar algo por algún efecto, designar el punto de establecimiento. Diccionario etimológico de Chile, creo que es dedicar, destinar, definición en español. Sería estar separado. Separación, origen, a veces dirección de arriba abajo. Idea de descenso, el cual por analogía obstinar. Destinar es el señor de raíz está, del verbo estar de pie. Bueno, no queda muy claro la palabra destinar, pero nos quedaríamos solamente con la etimología de la palabra. Destinare viene de destinatio, significa acción de destinar por anticipado. Sus componentes léxicos son prae, adelante, dirección, y estare, estar parado. Adelante.
Adelante. Dirección de Río. Bueno. Predestinación. De latín significa conocer anticipadamente el destino de una persona. Vamos a buscar la palabra destino. La palabra destino. 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 Destinar. Tengo que destinar. No, este no me sirve. Destino. Vamos a buscar destino. Buscar destino. 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 Llamado factum ad sino. Es el concepto por cual una persona cree que los eventos o las acciones están determinadas. Determinar con anticipación. Ok. Bien, vamos a hablar sobre la predestinación. Creo que algunas personas preguntan sobre ese tema y ahora que había una discusión sobre la predestinación y les había mencionado que cuando revisamos la palabra traducida al castellano del griego prorizo, nos traducen esa palabra generalmente como predestinación, que tiene que ver con el, por decir de alguna manera, el conocimiento anticipado o ver anticipado, más bien ver anticipadamente el destino. O sea, como los acontecimientos, como las cosas que nos van a suceder, las cosas que van a suceder. Entonces, una de las cosas que estoy notando es que los calvinistas, en general, yo creo que todo el cristianismo ha entendido que la palabra predestinación, me parece que la palabra predestinación indica o tiene relación con el tema de salvación. Y no miro la idea así, yo no la miro así. Yo no miro la idea de que cuando se utiliza la palabra prorizo, se está utilizando con el fin de decir, indicarnos que de antemano se ha decidido algo o se conoce algo referente a mi salvación, de manera específica, cómo ser salvo. O sea, que la predestinación tiene que ver con el digamos, con el conocimiento de los acontecimientos que nos va a ocurrir y que está ligado al tema de salvación. No necesariamente está ligado al tema de salvación. Entonces, yo creo que aquí hay una situación con Romanos 8, 29, 30. Que los calvinistas particularmente han visto como lo que llaman ellos la cadena dorada de la salvación. Entonces, a conocer de antemano, predestinar, llamar, justificar y salvar. Lo están viendo como acontecimientos lineales, cronológicos. Yo tampoco lo miro así. Entonces, primero, Dios conoció de antemano. Segundo, determinó de antemano. Luego llamó. Después de que predeterminó, llamó. Después de que llamó, justificó. Y después de que justificó, glorificó. Hay una situación que vamos a ver ahí con respecto a esto. Entonces, por ahora, yo quiero hablar sobre si la predeterminación o la predestinación se da sin condiciones o se da con condiciones. Los calvinistas dicen es incondicional, igual que la elección. Pareciera ser como que ellos tienen una idea, como que no hacen una diferenciación entre elección y predestinación. Hay una diferenciación entre elección, obviamente, y predestinación. Pareciera ser como que no hacen esa diferencia.
no hacen esa diferencia. Entonces, como les había mencionado, priorizo, que es la palabra, vamos a ver la palabra aquí en el texto griego. Ahí les comparto el texto de 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó o predeterminó, que es lo correcto. Semejantes o conformados de la misma forma a la misma forma de imagen del hijo, de su hijo. Entonces aquí suplen algunas cosas, aquí dicen conformados. Ve, aquí lo miran como lo miran o lo traducen adjetivalmente y lo traducen conformado. Así que predeterminó conformados y también predeterminó o predestinó conformados a la imagen de su hijo. Entonces aquí yo veo una discusión sobre si tenemos ese simorfos que está aquí, si tenemos esa imagen. Allí la discusión sería si ya tenemos la imagen. Sin embargo, se habla y se traduce con la idea, hasta con una idea de propósito, ¿no? Déjenme para ver aquí el texto. Bueno, aquí lo tenemos, déjenme verlo. Pero lo que pasa es que la traducción aquí no es muy buena. Déjenme para ver cómo lo traduce la Cueva 8:29. Él va a decir, ahí donde dice prioricen, predeterminó, va a traducir también los predeterminó a ser hechos, y supe hacer hechos conforme, para poder darle sentido acá. Entonces él va a decir a hacer hechos aquí. Vaya, qué difícil escribir acá. Hacer hechos. Hacer hechos conformes a la imagen de su hijo. Aquí como a pesar de que se ve negativo esto, generalmente de la imagen a la imagen de su hijo. Así que entonces hay una predeterminación de parte de Dios. Dios predetermina esto que vaya a suceder también como con este objetivo de alcanzar o ser, de que Él sea, en este caso, de que Él sea Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Es cierto que somos hijos de Dios y somos, podríamos decir, hermanos de Él, pero en realidad lo que está predeterminado en este pasaje es alcanzar la imagen, y no tenemos la imagen, aún no tenemos la imagen. Entonces, si es así, es un objetivo que no está logrado todavía. Sé que quiere decir que lo que está predeterminado está todavía predeterminado al futuro, no ahora, todavía no. Y que lo más cercano de este pasaje sería la parte donde dice glorificó. Ahí en la glorificación es cuando se va a alcanzar la imagen, obviamente la imagen del Hijo. Bien, saludo aquí a los que se están conectando en este momento. Jorge Espinosa, Melvin, Jorge Maldonado, Melvin, Abraham, Ángel González, Melvin, Jorge. Amén. Habrán otro igual para ti. Que puertorriqueño está la suya. En el pasaje que tenemos acá, voy a explicarles lo que los calvinistas enseñan sobre esto. Entonces, aquí dice que los que antes conoció, o sea, que tiene conocimiento de a los que, podríamos ponerle aquí a las personas que antes conoció. También, o de la misma manera que preconoce, de la misma manera predetermina. Entonces, son dos acciones que se llevan
a efecto por adelantado, Es preconocer o sea, antes de que se den, en este caso, y aún antes que existan estos who's, él ya ha conocido y ha predeterminado o ha predestinado. Y la forma más correcta es predeterminado. Ok. Esto de que dice también predeterminó, todo esto tiene que ver con la palabra predeterminar. O sea, hay algo que él predetermina antes de la fundación del mundo, de que es que nosotros lleguemos a tener la imagen, digamos, como que es la consecución y el objetivo final de nuestra redención. ¿Ok? Lo que pasa es que aquí lo que ellos quieren dar a entender los calvinistas es que hay una línea cronológica, o sea, que después de que él diga predestinó, después de haber predestinado, él llamó. Pero cuando se dio el llamado, él no está llamando despuesito de que él predestinó, él no está llamando. Y el llamado es, durante toda la historia, está llamando. Entonces, lo que ellos interpretan es que él predeterminó que eso se diera sí o sí. O sea, lo que ellos entienden es que él predeterminó, y el problema es que ellos interpretan que el llamamiento, la justificación y la glorificación están determinadas por Dios. O sea, que son cosas que sí o sí, indefectiblemente van a suceder sobre las criaturas que él eligió. Lo cual indica, por supuesto, de que la predeterminación sería incondicional. No existe ninguna condición porque Dios no ha establecido ninguna condición, ninguna condición para que se cumpla que tener la imagen, llevar la imagen o ser hechos conformes a la imagen de su hijo. ¿De acuerdo? Marvin también está por acá. ¿Es eso exactamente lo que dice el texto? Vamos a ver por qué sucede que eso es lo que el calvinismo interpreta. O sea, él conoció, dice que conoció antemano a los, está conociendo las criaturas, o sea, tiene un conocimiento, él tiene un conocimiento anticipado. Dice 1 Pedro 1:1-2, elegidos según la presencia de Dios. O sea, el conocimiento anticipado de Dios supedita o condiciona la elección. Quiere decir que hay una dependencia de la palabra elegido, está dependiendo del conocimiento anticipado. Por eso, extrañamente, dentro de esta lista que menciona Pablo, no menciona la palabra elegir, que uno podría pensar que debió haber colocado la palabra a los que antes conoció, también eligió. Entonces, indicaría supuestamente que primero conoce y después elige. O sea, elige en función de lo que conoce. El problema que tenemos aquí es ese, que están viendo como acontecimientos lineales cronológicos. Entonces ellos dicen, bueno, Dios conoció a los que conoció, suponen que tiene que ser a las criaturas de todas las edades, de todos los tiempos, tienen conocimiento desde el primer hombre hasta el último hombre. Él tiene un conocimiento, un preconocimiento de sus criaturas. Por supuesto que cuando hablamos de la
omnisciencia a Dios, o sea que todo lo sabe, no tendrá problema que si todo lo sabe, lo pueda saber en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Ahí viene la presciencia, el conocimiento anticipado. Antes que las cosas suceden, Él ya las conoce. Él conoce todo. O sea, casi que diría yo que sería un subgrupo, la omnisciencia, la presciencia sería como un subgrupo de la omnisciencia. Por cuanto lo conoce todo, puede preverlo todo, o sea, puede conocerlo previamente todo. Bien. ¿Qué más dice? Va a decir que también a estos, obviamente, que conoció de antemano, también de la misma manera que puede conocer las cosas, puede determinar las cosas también. Y va a especificar qué es lo que él determina o qué es lo que ha determinado. Lo que ha determinado de manera muy específica es lo que leemos en el texto, precisamente. Y a los que antes predestinó, a algunos, como ya les mencioné aquí la traducción, a ser hechos conformes o conformados, que no veo problema con conformados, a la imagen de su Hijo, con un objetivo, ser Él, o sea, Cristo, el primogénito de muchos hermanos. El primero de esta clase. Esa palabra tokon, recuerden la famosa palabra ticto, nacer o generar. ¿De acuerdo? Él va a ser el modelo de donde nosotros vamos a tomar la imagen. Ahora va a ser una imagen diferente, no igual a la de Adán, porque esta imagen que vamos a tener no va a estar corrompida, o sea, va a estar libre de corrupción, imposible de corromperse. En el momento en que nuestros cuerpos sean transformados, ya no habrá posibilidad de corrupción. Es la diferencia. Pero seguirán siendo, nuestros cuerpos seguirán siendo terrenales. Los va a los cuerpos terrenales los va a revestir de incorruptibilidad. Por eso es que a veces se habla en términos de que cuerpo espiritual, pero en realidad no es un cuerpo que no tenga materia, sino espiritual, contraponiéndolo a la idea de la corrupción. Eso es importante entenderlo porque hay personas que tienen la idea que cuando van a resucitar como espíritus, no vamos a resucitar nosotros con cuerpos materiales, pero incorruptibles. La única diferencia, semejantes, como dice Filipenses, al cuerpo glorioso suyo. O sea, vamos a ser parecidos, pero no iguales. Aún teniendo una naturaleza incorruptible, un cuerpo incorruptible, aún así no seremos idénticos al cuerpo, porque el cuerpo de él es un cuerpo único. Un cuerpo único. Bien, entonces eso es lo que ha determinado. Entonces, los calvinistas dicen, bueno, y también predeterminó, dice, y a estos, va a decir aquí, a estos, dice, y a los que predeterminó, a estos también de la misma manera llamó. Entonces tienen una idea como que Dios dice, bueno, vea lo que él está diciendo. Nótese que en la predeterminación él no está hablando de salvación. ¿Me explico? Él no está hablando de salvación. O sea, él no está predeterminando para salvar a nadie. Y ahí es donde está el fiasco o el tremendo desliz de toda esta gente que tiene la idea que la predeterminación o la predestinación es predestinar para salvar. Y me parece que es gravísimo el error, y de paso me extraña muchísimo que durante tantos siglos se hayan comido ese cuento de que predeterminar ahí significa, o sea, es una referencia a predestinar o predeterminar la salvación de alguien. Ahí no está predeterminado. Recuerden que ya revisamos los 6 textos de Prorizo y en ninguno de los 6 textos nos está hablando de una predeterminación para salvación. Falso, con toda falsedad. Y entonces usted dirá, bueno, pero ¿cómo es que ahí dice llamó, justificó y glorificó? Ahí es donde empieza el problema.
¿Por qué dice eso? Ahí lo que estaría diciendo es que sí está predeterminando para salvar, porque está diciendo va a llamar, va a justificar y va a glorificar. Pues todos estos elementos tienen que ver con la redención. El problema que hay es leer de la manera que lo hacen ellos. Así que después de predeterminar supuestamente la salvación de ellos, que esto no es lo que dice, y otra cosa, está predeterminando tener o ser hecho a la imagen. A los que se les dice que van a tener la imagen de su hijo, no pueden ser los impíos. O sea, aquí la referencia de lo que está predeterminado es para cristianos. Y por supuesto que la acción, no necesariamente la acción de llamar, tiene que ser después de predestinar. En el sentido del contenido, estamos de acuerdo que dice antes destinó o antes predeterminó. Estamos de acuerdo que hay una decisión, o sea, que la decisión o lo que él determina, que es una decisión, es algo que está determinado, pero que necesariamente lo que está determinado no se concreta antes de llamar. Por tanto, lo que está determinado es algo que se va a concretar después. Lo más cercano podría ser con glorificó o glorificar. ¿Me explico? Entonces, no tiene que estar pensando uno que la palabra predeterminar, que tiene que ver el contenido, es antes de llamar. Vamos a ver así, como que ellos digan, es que está predeterminado quiénes son los que se van a salvar. Está predeterminado eso, o sea, lo que está predeterminado es quiénes se van a salvar. Por tanto, seguidamente van a aparecer los que se van a salvar. Entonces, a los que llamó, a los que justificó y a los que glorificó, estos son exactamente los que estaban anunciados anteriormente lo que iba a suceder. Pero, en lo que está hablando de predeterminación, no está hablando de llamamiento ni de justificación, aún glorificación, porque obviamente tiene que darse la glorificación para que posteriormente la glorificación ahí sí se cumpla. Pero por lo menos en las dos palabras anteriores, llamó y justificó, no se justifica que eso tenga que suceder posteriormente a lo que está ahí predeterminado. O sea que lo que está predeterminado no puede suceder antes que llamar y justificar. Una de las cosas que se ven ahí, que yo veo ahí, es que no hay forma de poder comprobar los hechos, porque si la persona solamente entiende que hay una predeterminación, que la predeterminación es antes del llamar, yo no tengo problemas con eso, porque él simplemente predetermina algo que va a suceder en el futuro y que va a ser posterior a todo el proceso de salvación. No sé si me explico. ¿Estamos de acuerdo? Él predeterminó. Cuando él predeterminó, o sea, ellos ven como después llamó. No, ahí no dice después. Lo que está diciendo es que de la misma manera que predeterminó, así llamó. Entonces también es importante entender que la idea que está ahí con el auristo es una idea de indicar la firmeza en todas las acciones que aparece, la firmeza en la decisión de conocer, de predeterminar, de llamar, de justificar y de glorificar. Ese auristo nos da la seguridad, la certificación, que obviamente todas esas acciones son obviamente verificables, son definidas, son precisas, etcétera. Es importante ese detalle. Ahora, está condicionado, vamos con el asunto de lo que está predeterminado. Volvemos con el punto de que se tiene la idea que predestinar, ¿qué es predestinar? Bueno, es simplemente determinar con anticipación algún evento. Y en este caso, en este contexto está detallado, expresado el evento que es llegar a tener la imagen del hijo. Ahora, si fuera el caso que se está refiriendo a la imagen, que ya nosotros tuviéramos la imagen, habría un tremendo problema porque determinó algo con anticipación, tener esa imagen. Y tener esa imagen tendríamos que tenerla posterior a
posterior o casi simultáneo a las acciones. O sea, llama, pero cuando llama, hasta que esté justificado, ya podríamos pensar que ya es una nueva criatura, que ya tiene una vida regenerada, y estaríamos pensando que esta imagen se refiere a la vida regenerada, a que usted es nueva criatura. O sea, que la palabra imagen sería una especie de sinónimo de lo que es nueva criatura, lo cual, por supuesto, no hay forma de comprobarlo. Así que descarto que la idea sea eso. Para mí la imagen es una imagen escatológica. Un evento que se va a dar, como bien lo dice, la imagen del hijo tiene que ver con la adopción de hijo. Y la palabra adopción hay que entenderla, poner como hijo. Giosesía es la palabra compuesta que viene de un verbo que significa poner hijo, poner como hijo, establecer como si fuera hijo, en la categoría de hijo. Y es por supuesto que en ese contexto de que nos predestinó, aquí el texto de Efesios 1:5, déjame ver si me lo encuentro por acá, en mi muy destruido interlineal, predestinándonos para ir hacia la adopción como hijos mediante Jesucristo. Entonces, ahí está utilizando la palabra predestinar, y entonces está hablando, en vez de decir a la imagen de su hijo como en Romanos, va a hablar de la adopción. Tendría que estar hablando de dos conceptos diferentes, dos predestinaciones, una para alcanzar la imagen y otra para alcanzar la adopción. Tenemos que decidirnos si la imagen y la adopción se refiere a lo mismo desde un punto de vista escatológico o se refiere a un evento que vamos a obtener en el momento de convertirnos. Entonces, aquí sería adoptarnos como hijos en el sentido de nacer de nuevo, que sería la idea, y en la otra de tener la imagen que es producto de nacer de nuevo o algo así. Eso tendrían que definirlo. Así que entonces, el problema es que se caería la teología calvinista, porque la teología calvinista está entendiendo aquí que esta adopción, predestinados para ser adoptados hijos suyos, ellos estarían entendiendo que tiene que ver con el nuevo nacimiento y tiene que ver con la nueva criatura. Bien, entonces, partiendo del hecho de que conforme a la imagen, o sea, para ser conformados conforme a la imagen del Hijo, para eso nos ha predestinado, para eso nos ha destinado, y yo en realidad sí lo veo, yo lo veo desde ese punto de vista. Y si es de ese punto de vista, se cae toda esta discusión que nos predestinó para tal y tal cosa, que predestinarnos es reservarnos de alguna manera para ser salvos de manera indefectible, incondicional y todo el cuento de esto. Por eso la pregunta que he hecho sobre si la predestinación es condicional o incondicional. ¿Qué quiere decir incondicional? Que Dios no condiciona nada. Simplemente es un decreto de él, es un acto de su soberanía, donde él decide y predetermina. En este caso, volvemos al punto que está predeterminando en el capítulo 8 de Romanos, bueno, llegar a que tengamos la imagen del Hijo. Bueno, eso ocurre en el momento de salvación o ocurre después de la salvación, y que no tiene que ver. O sea, que a quién le ocurre eso, eso le va a ocurrir a un impío o le va a ocurrir a un creyente. Me parece que ahí es donde tendría que decidirse de qué estamos hablando. Yo aquí escribí algo como ser llamado, justificado, glorificado, no depende de una decisión del hombre. O sea, depende de una decisión del hombre. Bueno, el calvinismo dice no existe nada. La fe, en realidad cuando pensamos y decimos que sí tiene que ejercer la fe, pues sí, ellos dicen, pues sí, tiene que ejercer la fe, pero la fe se la da a Dios, y aparte de eso, Dios lo motiva a creer. Él no quiere creer porque él no puede creer, pero Dios hace que crea. ¿Cómo lo logra? Bueno, se inventan la preregeneración, ya está regenerado, ahora va a tener ganas de creer, y facilita a Dios todo un juego. Me parece todo un juego, una manipulación terrible que hace Dios con las criaturas, juega, vacila con las criaturas, se burla de las criaturas, etcétera. Espantoso, en todo sentido es total y absolutamente horrible.
Entonces, ¿por qué? Porque con este cuento de la palabra predestinar o predeterminar, que a ellos les gusta la predestinación, la famosa doctrina de la predestinación, y por ahí escuchaba que decía este tal filósofo que confunde mucho al pueblo de Dios, este tipo es tomista, este tipo solo, todo lo que él hace lo hace leyendo en los libros de Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, Tomás de Aquino. Este tipo no, este tipo debate, pero leyendo libros, o sea, él pone a debatir por ejemplo, a este Tomás de Aquino con sus adversarios. Es penoso, es cansadísimo. Haciendo un paréntesis, Rosado hizo un video que comparto con Rosado. En parte, lo que no comparto es que él no se decida, o sea, él no se decida, no sé por qué razón, a decir, valga la redundancia, de que Urbina gana el debate. No sé por qué. Yo le comenté y le dije, pero ¿cuál es el problema de que usted no se decide? Y está ahí que, bueno, y es más coherente, dice Rosado, es más coherente Urbina que el otro es un desordenado, un tipo desordenado, que a todas luces se ve que es desordenado, o sea, es un tipo desordenado, él es un tipo ¿cómo le digo? Bueno, desordenado. En todo el sentido de la palabra, y me parece que por lo menos para ser un académico que dicen esa crítica se la hace Rosado, estoy de acuerdo con Rosado, la crítica que le hace, él es más puntual y más, tiene la capacidad de poner las fotos y todo, y puso varias fotos donde se mira muy mal el muchacho, parece un adolescente, parece un muchacho de 14 años, su comportamiento, ¿verdad? Chiquillón de ponerse a jugar ponerle que ya yo también critiqué eso, ¿verdad? Mientras el otro está serio haciendo su defensa, él pone cosas, agarra la guitarra, se echa para atrás, se agarra la cabeza y un montón de visajes que hace espantoso. Nadie le llama la atención porque usted sabe que toda esta gente es un montón de hipócritas que se cubren el uno con el otro. Ellos nunca se llaman la atención entre ellos, nunca se llaman la atención, nunca dicen nada. El día que ayer estaba y entró este detestable tipo que entró ahí, lo dejaron entrar, como que pareciera que esta gente no se da cuenta de la situación que se presenta, no hay nada que este tipo hable que no me mencione, el tipo tiene una tremenda obsesión, él está hablando de cualquier cosa, pero de pronto me mete a mí en algo, es una cosa sistemática, ¿no? De estar hablando mal, de que yo no soy griego, de que me comprobaron que no soy griego, y esa majadería que se tiene, y se tiene una insistencia constante, y bueno, todo eso lo conocen ellos, pero no les importa, o sea, cuando Portillo se pone supuestamente a que yo tengo que responderle algo a este detestable tipo, Portillo debe darse cuenta por lo menos de que yo no le voy a responder nada al tipo. No le voy a responder nunca, nunca, en ningún momento. Yo, por casualidad que el tipo se meta, yo le voy a responder nada. Simplemente no tengo interacción con el tipo. La interacción es cero. Entonces el tipo tiene una idea de que él te está ofendiendo, te grita, te dice todo, después viene a pedirte un favor. Ok, que por favor, mira, pasa un tipo y empieza a gritarme y decirme de todo, de lo que voy a morir y tiene tiempo. Y un momento me toca la puerta y me dice, mire, quiero preguntarte algo. Es que necesito saber algo de usted. ¿Usted cree que uno le va a responder a un tipo que se ha pasado toda la vida tratando un tema? Entonces esta gente parece que no entiende o parece que lo hacen a propósito, ¿no? Y ya yo creo que me he pronunciado al respecto y bueno, yo creo que ya esto tienen que saberlo, ¿verdad? Cero, cero, cero con ese animal. Bueno, pues este animal es el que cree estas locuras del calvinismo y escuché al tal filósofo que es muy poco bíblico, bastante y mucho menos incapaz, ni la capacidad tiene, por eso estaba recibiendo lecciones del negro, que el negro le estaba haciendo análisis ridículo, totalmente ridículo, trató de leer un texto, leyó mal el texto, solamente leyó el texto y eso fue lo que le proveyó el tonto del negro. Dice delante del caradura dice, los cristianos, el cristiano puede perder la salvación, el predestinado no. Él hace una diferencia y me quedo pensando yo, pero ¿qué tipo de calvinista es este? ¿Desde cuándo un calvinista enseña, por lo menos estos calvinistas que dicen reformados, no se sabe ni qué es este muchacho, Jonathan, no se sabe ni lo que cree. Lo que tiene es una mezcolanza y más mala filosofía. Yo me imagino la jupa desordenada que tiene. Como se le ve la cabeza, así es como tiene la jupa desordenada. Y el tipo viene y dice que los cristianos, según el Tomás de Aquino, el cristiano puede perder la salvación. Por eso es que este hombre es de pensamiento, o sea, que los católicos se alimentan. Por eso Plasencia le decía,
¿Qué estás hablando? Si nosotros queremos lo mismo. ¿Qué estás refutando? Entonces, cuando el hombre dice que el cristiano, o sea, creyendo en seguridad de salvación, aparentemente, pero ya sabemos que no creen en seguridad de salvación, que los cristianos se pueden perder, pero los predestinados no. Ya, pero los predestinados no son los cristianos. Se supone que los que están predestinados se llaman cristianos. Este tipo le llama cristiano cualquiera. Y entonces el negro, tonto, por lo menos llega y se sacudió un poquito porque mandaría, como dice, mandaría la tirada, la que se quedara a callar y dice, bueno, esa parte no la creo. O sea, dos calvinistas que no están de acuerdo discutiendo ahí, estaban discutiendo los dos y Ramos le dice, el cristiano puede perder la salvación, pero el predestinado no. Pero ¿qué concepto tiene este muchacho del cristiano? Cristiano es cristiano, él tiene, claro, como él tiene a todo mundo cristiano, el filósofo es ecumenista y para él los católicos, bueno, supongo que hasta los testigos, todo el mundo es salvo. Es universalista el tipo, es un completo desorden. Entonces el negro se tiene que sacudir y decir en lo poco que hace, bueno, no comparto, van a tener que tener un debate de estos dos tipos, o sea, un debate los dos reformados, que dice que asesoró a Jonathan y que le enseñó griego fluido para que se aprendiera un versículo y asustar a Urbina con el texto, o sea, totalmente infantil, pero la culpa no es de Jonathan, la culpa es del negro tonto. En lo que hace caer al ridículo es al Jonathan. El Jonathan no sabe nada de eso y se prestó para el juego. Tenía que decir, déjame con los recursos. Yo de la noche a la mañana no voy a aprender griego, no me hagas cometer el ridículo de ponerme a leer una palabra, un verso en griego y todo el mundo se da cuenta que usted es el que está metido. Y para peores, Néstor le dice a todo el mundo como si fuera gran cosa, de que él fue el que instruyó a Jonathan en sus argumentos. Este muchacho se pasó leyendo un libro un libro ahí de ese tal Aquino, Tomás de Aquino. Sí, yo no me explico, o sea que le hacen una pregunta y lo primero que va a hacer es buscar el libro y leer. O sea que por sí solo el tipo, usted le quita ese libro, quiten en esos libros a este hombre, no sabe qué hablar. Y es donde usted se va a dar cuenta en realidad que sabe, porque todo lo que dice, lo dice Agustín o lo dice Tomás de Aquino. Pero ¿qué clase de cristiano es ese? Un católico más, ¿para qué? Bueno, entonces, primero que yo veo, hay que ponerle atención a la palabra predestinar. Esa palabra creo que está mal usada. Está usada como un sinónimo de elegir. ¿Están predestinados para qué? Si usted puede ver acá que dice que predestinó la sabiduría. Yo leo los 6 textos donde está la palabra prorizo. Ningún texto indica una predestinación para salvación. La predestinación o la predeterminación es para los cristianos. No es para ningún impío. Entonces está mal usada la palabra. Está mal usada. Después, sí dice, a los que predestinó. A los que predestinó, también, dice, a estos también llamó. Primero predestinó, sí, pero ¿qué fue lo que predestinó? O sea, predestinó algo que su cumplimiento es después de llamar. Porque nadie va a tener la imagen de su hijo si no lo llama primero. Entonces, en ese sentido es importante entender, predeterminó, pero ellos tienen una idea que lo que predeterminó, porque ahí no está predeterminando salvar a nadie. ¿De dónde sacan la idea que se predetermina para decidir quién se salva o no se salva? No veo un solo texto que me diga eso, por lo menos en la palabra predeterminar. Ayer, me parece, o antier, coloqué los textos de predeterminar, de predestinar, y ningún texto habla que se está predeterminando o predestinando para salvar. O sea que lo que él predetermina está predeterminando quiénes se van a salvar. No existe ningún texto. ¿Dónde sacaron eso? No lo encuentro. Ahora, lo que está predeterminado está condicionado, obvio que está condicionado. Está condicionado a qué? A ser llamado, a ser justificado y a ser glorificado. Si no es llamado, si no es justificado y no es glorificado, no se cumple lo que está predeterminado. Entonces lo que está predeterminado está
¿Condicionado a qué? A ser llamado, justificado y glorificado. Si no es llamado, justificado y glorificado, no se cumple lo que predeterminó. Entonces dicen, automáticamente se va a cumplir lo que predetermina. Entonces ellos dicen, no está condicionado, pero no, ¿cómo no va a estar condicionado? Está condicionado a ser llamado, a ser justificado y a ser glorificado. ¿Cómo no le voy a llamar eso condición? Incondicional, que no existe condición. Bueno, él ha determinado que alcancen la imagen del Hijo, pero no condiciona eso a nada. Eso no está supeditado a nada. Nada sucede. No hay necesidad que te llamen, no hay necesidad que te justifique y no hay necesidad que te glorifique. Simplemente es incondicional. ¿Pero cómo que es incondicional? Entonces, cuando dice también, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también glorificó, justificó. O sea, es igualmente. Igualmente lo hizo. De la misma manera hace que predetermina y de la misma manera hace llama. ¿Está ya predeterminado eso? No está supeditado, no está condicionado el llegar a tener la imagen. ¿Qué se requiere para llegar a tener la imagen? Ser llamado, ser justificado y ser glorificado. Entonces, claro, el calvinista dice, bueno, esto está predeterminado y tiene que suceder sí o sí. Quiera o no quiera, tiene. Entonces, la pregunta es, ¿llamar, justificar y glorificar son condiciones? Porque ahora inventaron el cuento de que lo que no se acepta es que sean condiciones que tenga que cumplir el hombre, sino que son condiciones que Dios las cumple. O sea, ahora viene el cuento de que Dios sí hay condiciones, pero las condiciones las cumple Él. Entonces, ¿qué sentido tiene poner una condición? Dice, bueno, esta es la condición, pero Él mismo cumple la condición. Es como una estafa, ¿no? Como una burla. Por ejemplo, si confesares que Jesús es el Señor, ¿quién cumple la condición? ¿A quién se le está dando la condición? ¿Quién tiene que cumplirla? El hombre. Pero a final de cuentas dice, no, es Dios. ¿Por qué cumple la condición Dios? Bueno, porque Dios en realidad el hombre la cumple, pero en realidad todo lo ha hecho Dios. Lo ha regenerado, le ha dado la fe, le pone el querer como el hacer, le pone el plato servido, le abre la boca, le abre el corazón y dice, y ya. Entonces, a final de cuentas, lo que tengo es un robot, pero yo no puedo aceptar que sea un robot. No, Dios no le está diciendo un robot que crea. Dios le está diciendo a un ser que tiene inteligencia, que tiene voluntad, que tiene sentimientos. Por eso lo hizo así, para que él decida. Estoy totalmente en contra de esta idea de decreto. Vamos a ver, porque me parece a mí que la idea de decreto, ahora que estoy hablando de decreto, la idea de decreto muestra todo lo contrario de un Dios todopoderoso. Aunque suene paradójico, cuando a mí me dice que hay un Dios que decreta porque es todopoderoso, este es un Dios miedoso, temeroso. Por eso decreta, porque él tiene miedo que si no decreta, las cosas no le salgan bien a él. No sé si me captan, ¿no? Todo lo contrario, ese Dios que decreta, lo hace. Y generalmente lo hace con la idea de que lo que él decrete se cumpla, porque él tiene mucho miedo de que si él no decreta algo, todo salga mal, porque ellos tienen la idea de que todo está perdido, todo está corrompido, todo está horrible, no hay nada que pueda hacer. Sí, está en esa condición, no estoy negando que esté en esa condición. El problema es que él no pueda revertir por medios legales, justos, nobles, sin trampas, sin imposición, sin tiranía, que él no pueda revertir esto. Estoy de acuerdo. Ahora algunos dicen, ¿cómo que dice? Depravación total, relativo para mí. Pero vamos a suponer que la situación es gravísima. Pónganme lo grave que sea, que Dios no le tiene miedo a la situación grave porque él tiene los recursos en buena lid para revertir eso. ¿Cómo lo revierte? Precisamente con su carácter, con su forma de ser, amor, misericordia, paz, verdad, luz, bondad, todos los atributos que usted tiene. Se van a enfrentar contra la situación pésima que hay. El hombre tiene oído, puede oír.
Porque el problema es que el calvinismo le quita el oído al hombre y le dice, no, deje que oiga, es que está pervertido, pero sí está pervertido, pero puede oír. Sí, pero es que está, pero tiene ojos, puede ver, puede oler, puede sentir. Está corta su relación con Dios. Sí, pero usted no necesita solamente la corriente eléctrica para alumbrarse. Usted puede tomar una vela y alumbrarse y puede encontrar lo que necesita. De pronto lo puede hacer. O sea, ¿qué quiero decir? Que imagínese que la situación esté así, donde el hombre rotundamente, ¿cómo hacían los hombres del Antiguo Testamento para comunicarse con Dios? ¿Cómo hacían? Entonces ahora estos tipos inventaron la regeneración de los hombres del Antiguo Testamento. Estaban regenerados y justificados. Hasta les hablaba Dios. Ni siquiera lo que ocurre ahora. Hablaba Moisés cara a cara con Dios. ¿Cuál cristiano evangélico habla cara a cara con Dios ahora? Ninguno. Extraño, ¿no? Y se supone que ahora en Cristo tendríamos más ventaja que él. Entonces, un Dios que decreta, porque es un Dios que tiene temor de que no suceda. Entonces Cristo viene a morir y dice, voy a asegurar, le dice el Padre, la expiación va a ser limitada, vas a morir solo, sí o sí, tu sangre va únicamente para aquellos que están elegidos, porque yo tengo miedo de que tú mueras en la cruz y que nadie se salve. Si yo le doy la libertad a todos estos pervertidos, nadie optaría por ti. Y sería un tremendo fracaso. Qué horrible situación. Entonces tener que decir, Dios, bueno, vamos a asegurar esto. Yo me voy a encargar de escoger a un grupo que yo le voy a meter a fuerza la fe. Aparte de eso, voy a hacer algo, voy a regenerarlos primero para darles vida. ¿Qué clase de juego brutal es ese? Un Dios que viene y le dice a alguien que simplemente no muestra ningún tipo de interés y entonces él viene y lo motiva y le da un nuevo espíritu. Le da un corazón de carne. Un corazón de carne que no media ningún arrepentimiento de nada. Simplemente le dicen, te voy a renovar, porque esto de la regeneración tiene que ver con un nuevo corazón. Ya le da un nuevo corazón. Entonces le da un nuevo corazón para que él pueda creer y aceptar. Entonces, para que tenga conciencia que Dios le va a dar fe. Y ahí él entiende que Dios le dio fe. Le abrió el corazón y automáticamente cuando oye la palabra, que es puro trámite nada más, el hombre dice que sí. Como decía, creo que el mismo Rosado, que está por acá, decía que, y es correcto, nadie se convierte en calvinismo. Y es una verdad axiomática que nadie se convierte. Y ahora, ¿qué queremos decir? ¿Será que en las iglesias calvinistas los pastores hacen la invitación y se predica, la gente no acepta a Cristo? No, no es eso. Lo que pasa es que los calvinistas no predican el evangelio que ellos creen. Si los calvinistas, un calvinista se para y dice, bueno, señores, voy a predicar la palabra. Es muy posible que en este auditorio no haya un solo escogido, un solo elegido. Puede suceder, claro, como pueden haber muchos. Así que es un asunto del azar. Así que vamos, Tim Marín de Opingüe, a ver si la pegamos. Bla, 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 bla. Y por supuesto, no hable del amor de Dios, no hable de la misericordia de Dios, porque no puede usted darle falsas expectativas a estos pobres hombres que vienen ahí y mujeres necesitados y que él mismo les dice, bueno, señores, es muy posible, voy a ser franco con ustedes, es muy posible que aquí nadie esté escogido. ¿Cómo es eso? Eso depende entonces de que Dios me haya elegido o no me haya elegido. Y de pronto, decime, pastor, yo podría, o yo puedo tomar una decisión por Cristo. Le va a decir, bueno, la verdad yo no sé. Lo que yo sé es que si tú estás elegido, estás en la lista y no habrá posibilidades de alguna manera que usted me revise, estoy en la lista. No, es que no lo sé, nadie lo sabe. Y entonces le dice la persona, bueno, pero vas a estar predicando y de pronto estás predicando al aire porque nadie, no importa, la gente puede estar hasta distraída por allá de un momento a otro, o alguien que está por el patio oyó algo y alguien le dice, tú eres uno de ellos, vaya. Si una voz le dijo, vaya, y ya se arrimó y dice, bueno, yo creo que yo soy uno de los elegidos. ¿Por qué? Bueno, porque siento algo en el corazón. Siento que la palabra me ha llegado. ¿No será que soy uno de los elegidos? Y el pastor tiene que decirle sí. Obviamente, seguro que sí. Pero puede ser pura emoción. La única manera de comprobarlo es si usted venga acá, se quede con nosotros hasta que te mueras. Porque hasta que te mueras, en realidad vas a estar seguro que eres un elegido. Los calvinistas no están seguros si son elegidos. Porque ellos manejan la idea de que bueno, que estaban con nosotros 40 años y después se fueron y nunca volvieron y se estuvieron con nosotros 40 años
pero demostraron que eran de nosotros, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran seguido hasta la muerte acá. Esa es la barbaridad terrible, con esta terrible doctrina. Entonces, cuando ellos dicen a los que antes conoció, también a estos predestinó, entonces lo que dicen es, predestinó es que decidió que estos son los que van a alcanzar la salvación. Eso no dice el pasaje de 8:29. Dice que los predestinó conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, más o menos sería como así, como que él ya elige quiénes son, los ve con anticipación, los conoce, predetermina que tengan la imagen, y tanto es así que de alguna manera él ya los está viendo así glorificados, digamos, glorificados, y entonces dice, pum, estos son. Entonces ahora viene el proceso de que eso se cumpla y que se decida que así sea, porque ya está decretado. O sea, la predeterminación es un decreto. O sea, predeterminó, X decretó. O sea, casi que es el equivalente de decir decretó. Predeterminó, decretó. Decretó la conformidad de la imagen tuya. Así que entonces, muchos impíos que andan por ahí ya tienen una foto y ya están en una lista, en una galería donde ya están glorificados. Y ya andan sin Cristo y sin Dios. Tranquilos que ahí andan haciendo de todo, que ya están ahí, que Dios eligió que ese es uno, va a llegar sí o sí. Entonces pierde sentido la predicación del evangelio, pierde sentido la predicación del evangelio. Entonces, la predicación del evangelio le dijo a Pedro, vas a ser pescador de hombres. Es como que el pescador llegue y ya los pescados estén condicionados, estén colocados y tira ¿cómo se llama? Y el pescado está listo. Es más, saca el hocico así el pescado para que le entre el anzuelo y lo saque. Y una vez, ve, yo, aquí estoy, vea. Es que está decretado que yo soy el que tengo que entrar ahí. No, se pierde la ilusión. Yo no puedo ver eso en Pablo. En medio de todas sus tribulaciones, en medio de todas las situaciones que este hombre vivía, yo no puedo entrever la idea de Pablo calvinista. O sea, simplemente horroroso. Les va a dar látigo el día de mañana a todos estos infelices calvinistas que han enseñado esta porquería doctrina. Entonces, es incondicional. Sí, ellos dicen es incondicional, pero vuelvo al punto. Para ellos, predestinar es decidir quién se salva y no se salva. ¿Pero de dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron eso? Eso sí era pescar en el supermercado, claro. Ahí está la tilapia de una vez, lista, nada más de cogerla. De fácil, porque ya está hasta elaborada. Le han sacado las escamas, le han sacado las tripas, está ahí congelada y todo. Prefabricado. Entonces, estos son cristianos prefabricados, ya están prefabricados, nada más ir a sacarlos y meterlos, nada más. No está el poder de la persuasión. Que por cierto, el rey Agripa dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Y entonces estaba perdiendo el tiempo Pablo. Pobrecito Pablo, el ingenuo Pablo, dice, ay, yo quisiera, ¿con qué no diera yo? Rey Agripa, que tú pudieras creer, ¿qué diera yo? Y pobrecito Pablo era calvinista. A Pablo nadie le había dicho, Pablo, ni perdas el tiempo con este impío, porque esta es pura emoción, le has predicado el evangelio y simplemente ha dicho, por poco me persuades. ¿Será que pudo haber sido persuadido? Bueno, pareciera que Pablo sí entiende de alguna manera y él tiene el deseo de que sea así. Pobrecito, era una persona que fue el tercer cielo y es el más ignorante de los calvinistas. Porque se está dando cuenta que el rey Agripa de alguna manera está rechazando el evangelio y él sigue con la esperanza todavía que ojalá, esto es lo que yo desearía. O sea, Pablo es más sentimental, Pablo es más amoroso, Pablo es una persona con más misericordia que el mismo Dios que él predica. Porque él aún así tiene misericordia por Agripa y está deseando que ese hombre se convierta. Y Dios dice, ni perdón el tiempo, pues él no está dentro de la lista. Me cae re mal, Dios. Y Pablo parece, qué cosa, esto es lo que a uno le choca tanto, ver este asunto. Y todavía tienen el descaro, qué infames son los calvinistas. Cuando le dicen que este tipo desordenado de Jonathan ganó el debate. Solamente, si hablamos de asuntos éticos, lo perdió. El primer punto éticamente lo perdió el mechudo ese despeinado. Con su buen aretote aquí clavado.
sube en crucifijo cuando se lo pone. Un tipo desordenado. Yo no sé. Y lo peor de todo es cómo lo defienden. Qué vergonzoso el grupito, el panel que se reunió para decir que... Yo le puse atención al debate y Rosado puso un pedazo ahí. Por favor. Yo no sé si él lo dijo, pero él sí lo dijo. Un arminiano estaba enseñando. Por eso los católicos, yo me atrevo a decir que los católicos no les gustó. ¿Qué le critican a Urbina? Que tenía que ver más Tomás de Aquino, más Agustín, tenía que ver más Vaticano, tenía que ver más ¿cómo que se llama? Magisterio. El tal librito de ellos, ¿cómo que se llama? Siempre se me olvida el nombre se me fue el nombre, donde está la doctrina de ellos, pues. Querían que se sintiera más el asunto católico romano, pero el hombre se centró, no sé qué pasó, el hombre se fue bíblico, y el tipo nunca le refutó nada, y tienen la desfachatez de decir que ganó el mechudo ese, desordenado, que se pasó solo leyendo Tomás de Aquino, unos librotes así, se pasó ley, nada más. O sea, que no tiene por sí mismo, no tiene el conocimiento bíblico, lo que tiene es pura historia, lo que hablaban esos tipos, pura filosofía, porque Tomás de Aquino era un filósofo. Ay, que me tomara yo ponerme a leer un poquito sobre este tipo, tendría que hacerle un programa. Pero yo no pierdo el tiempo con estos viejos piojosos. Entonces, por ahí camina el asunto. Primero que nada, realizar esto de priorizo. Establecer límite literalmente con anticipación. Y está utilizado también el orizo. Apartado, me parece que es aforizo cuando dice que él fue apartado. O sea que estas palabras están reservadas para el cristiano. No voy a volver nuevamente con los términos. En el caso, recuerden, en el caso de Efesios 1:11, que también lo leímos, cuando dice que en quien también fuimos escogidos como su heredad, predestinados conforme al propósito. ¿Quiénes? Los cristianos, que tienen que ser cristianos para ser herederos. Si no son cristianos, no pueden ser herederos. La sabiduría oculta, ¿para quién? Para los cristianos. La sabiduría oculta no está oculta para los impíos. Así que la palabra priorizo es eminentemente una palabra para los cristianos, no para los impíos. Así que predestinar no está diciendo estas son las personas impías que necesitan convertirse. ¿De acuerdo? Entonces, por supuesto que el llamamiento lo hace Dios. La justificación la efectúa Dios y la glorificación la efectúa Dios. Pero siempre se ha demandado el oír, el creer, el atender, el arrepentirse, el obedecer la palabra de Dios, que es la que nos va a llevar, obviamente, a poder recibir todos los beneficios de la salvación. Así que he querido compartir este detalle con respecto a la palabra priorizo, que sí significa simplemente predeterminar. Horizo es como trazar límites, como que yo haga así, tracé límites, hice un cuadrado, y ahí está metido, dentro de ese espacio, está metido un propósito que tiene Dios. Pero ese propósito que en ninguna parte aparece con respecto al priorizo, salvar a los pecadores. Y en el caso que ya mencioné de Efesios, se está refiriendo a, en el caso de Efesios, y en el caso de Romanos, que es la imagen, alcanzar la imagen. Ve aquí, predestinados hacia la adopción como hijos. Bueno, ahora tendrán que decir que ahí la palabra adopción es una referencia a supuestamente a la regeneración, pero la regeneración ellos ni siquiera la reciben tras la justificación, sino que tienen, yo no sé, tienen 2 regeneraciones de estos tipos, estos son unos locos. O sea, habiendo perdonado todos los pecados, nos dio vida. Ese dar vida
es tras haber perdonado los pecados. Entonces hay dos tipos de vida, les dio dos tipos de vida. La regeneración y esa de 2:13 en Colosenses nos dio vida, pero dio vida después de haber perdonado todos los pecados. Pero al regenerado no se le ha perdonado los pecados porque no ha creído. Una completa locura estos tipos. Están locos. Están locos. A ver qué dicen por acá. Predestinar, prolizo, anticipado horizonte. Sergio, Antonio, para mí el calvinismo no explica nada. Hola a todos, dice María Ponte. Bendiciones, profe. Saluda a ¿cómo se llama? A Rosado. Gracias, hermano. Ramos, Tomás de Aquino y de Aquino Tomás. Siempre Martínez con sus bromas, ¿no? Qué bueno, Barbie, excelente. Dice, si tomaras de aquí, no llamarías hijos de Dios a todos los gatos. Te salió el poeta que llevas adentro. Melvin, Antonio, exacto, Antonio. María Ponte, es una de las doctrinas más terroríficas. Eso es ir a pescar a Roberta. García diría paliza. Jesús decretó la pesca de Pedro. Así decreta, claro. Vea, yo quiero el mariachi Ramos con su guitarra. Sí, yo quiero que Ramos cante. Ok, quiero decir algo. Mira, déjame ver cómo lo puedo explicar. Vuelvo a repetir lo mismo. Está la idea del calvinismo, que Dios tiene que decretar y que más bien deberíamos darle gracias a Dios porque si Dios no decreta, no hay posibilidad de que las cosas se puedan dar. O sea, ellos dicen, si Dios no decreta, lo bueno no puede establecerse en la tierra. Entonces, la cruz de Cristo, ¿para qué? El sacrificio de Cristo, ¿para qué? Si antes de él morir ya está decretado innecesario el sufrimiento de Cristo. Si el asunto es decretar el bien o las cosas que parecen bien, ¿para qué un bendito sacrificio? Basta el decreto nada más. Él decreta que los hombres X se van a salvar. ¿Para qué bendito sacrificio? Entonces, no sirve para nada. Blasfemos, calvinistas blasfemos. Lo más horroroso, son peores que los testigos, y todas las herejías juntas de testigos mormones y otras sectas juntas no igualan, porque un testigo de Jehová no tiene ni siquiera un testigo de Jehová, tiene ese Dios. Un testigo de Jehová no tiene el Dios tirano y malvado que tienen los calvinistas. Qué miserable Dios tienen los calvinistas. Ni siquiera juntando todas las sectas, solo las iguales, las sectas satánicas son las únicas que tienen la igualdad, ese Dios, porque ese es el Dios que hace lo que le da la gana, el Dios burlista, el Dios sádico, el Dios tirano, el Dios. Entonces, ¿conoce Dios todas las cosas? Sí. ¿Por qué Dios requiere decretar todo para que se pueda dar? ¿Por qué? Es más fuerte. No, Dios es tan fuerte que él decreta. No, es el Dios más débil. Es el Dios más débil que hay. Seguramente él se pone a pensar a veces, ¿seré el todopoderoso? Voy a decretar algo así, soy todopoderoso. ¡Pum! Decreto. El sol no alumbre más. Ay, mira, dice que ya no alumbró más. Ay, sí, soy todopoderoso. Ah, bueno, y soy todopoderoso. ¿Qué clase? Este es un Dios como mitológico también, inventado por los hombres. El Dios calvinista está inventado por la teología calvinista. Conoce todas las cosas y todas las cosas son para la gloria de él. Y él hace todas las cosas según el designio justo de su voluntad, no el designio caprichoso de su voluntad, ni el designio sádico y cruel de su voluntad. Entonces, ¿qué te llevó a Cristo? ¿Qué te conmovió? ¿Qué toca el corazón? El amor de Dios. Miserable calvinismo, miserable y horroroso calvinismo, que han desechado el poder del amor de Dios y desechan el amor de Dios y no les gusta la palabra del amor de Dios porque está en contra de los decretos, en contra de la gracia, no una gracia impuesta, una gracia que se ofrece a todos los hombres. Es tu mensaje que llega. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es el poder de Dios.
Yo no digo eso el evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿Para qué? Para salvación. ¿Qué? El evangelio. Obviamente la predicación de la palabra. Cuando la gente se ha salvado mediante el conocimiento de la predestinación calvinista, cuando alguien se ha salvado por predicar elección incondicional. ¿Quién se ha salvado por predicar elección incondicional? No, pero los calvinistas, hipócritas como son, predican el mensaje evangelístico, del que ellos no le creen. Es que es increíble. Si tú escuchas esta palabra, tú podrías cambiar tu vida. Cristo puede tocar tu vida. Y ellos dicen, baja, paja, nada de eso ocurre. Si no está decretado, si ese no está llamado, ese hombre se puede galillar y predicar y nada. Nada pasa, porque eso ya es un asunto que se decía. ¿Cómo no lo va a desalentar a uno eso? Usted se imagina, ¿cómo estos tipos mandan misioneros? Yo no puedo ver contradicción más grande que manden misioneros a predicar. Y lo que menos me imagino es orando. Seguramente van a cambiar el decreto de Dios porque oren. Si Dios dice, mira, ¿sabe qué? Irak, los países árabes, la verdad que no quiero que gente se salve ahí. Entonces, ¿para qué mandan misioneros? Uy, tenemos que ir a Arabia, tenemos que ir a Irak, tenemos que ir a los países terribles esos porque Dios nos manda. ¿Cuáles son los resultados? Mande a los calvinistas a Corea del Norte. No van. No, hombre, que ahí no hay nada. Ahí Dios decretó de que no se convierta nadie. Y decretó un gobierno tan tirano que nadie, aunque quisiera, porque claro, imagínate que Corea del Norte se cayera la tiranía y que se empiece a predicar miles de cientos de miles, se contaría hasta en millones los coreanos del norte. Y entonces, ¿cómo es posible? Escuchen. Calvinistas, ¿cuántos cristianos hay en Corea del Norte? Ok. Calvinistas, supongo que ese es el decreto de Dios, ¿de acuerdo? ¿Dios decretó ese gobierno o no lo decretó? Y si no lo decretó, que decrete que se cayó el gobierno comunista. Calvinistas, miren lo que sucede en Corea del Norte. No hay cristianismo. No hay gente tocada, porque no hay palabra, porque no hay predicación, porque esa gente ni televisor yo creo que tienen, y si tienen solo pueden ver los programas del Estado. Calvinistas, si se quiebra ese poder y entra la democracia y entra la predicación, se convertirán cientos de miles de coreanos del norte. Miserables, respondan. Ahí ya no hay ningún miserable decreto. Qué raro que hay un decreto ahora. ¿Será que Dios cambia los decretos? Entonces ahora Dios decretó de que Corea del Norte esté gobernado sobre sus tiranos y que nadie se convierta ahí. ¿Está decretado por Dios, sí o no? Y si no está decretado, no ha decretado nada. Así que el gobierno de él no es un decreto de él. Bueno, y si no es un decreto de él, entonces decrete a favor. Haz que se caiga el gobierno tiránico, y yo le aseguro que son miles, cientos de miles coreanos, hombres, mujeres y niños convirtiéndose al evangelio porque van a escuchar la palabra de Dios. Miserables, mentirosos, hipócritas. No puedo creer jamás esa falsa doctrina que tienen ustedes con carita de buenos. ¿Qué pasa si Arabia Saudita no está gobernada de la manera que está y haya libertad de predicación del evangelio? ¿Usted cree que los árabes no se convertirían, muchos de ellos, miles, se convertirían a Cristo? ¿Por qué? Es que Cristo no quiere a los árabes. Cristo odia a los árabes. Cristo odia a los árabes. Mira, ¿por qué? ¿Por qué Indonesia, que no es un país de origen árabe? El mismo Irán, los iraníes no son árabes y son musulmanes. ¿Por qué? Bueno, que ahí llegaron las conquistas de los árabes. Indonesia, un país que es asiático, un país de los más poblados del mundo, 250 millones, no sé cuánto tienen esos países, mucha gente, musulmanes. Y usted sabe que esto entra ahí ya por asunto de gobierno y todo, y se restringe. Vaya a haber libertad para predicar, que todos los países tuvieran la libertad de culto para predicar.
¿Cuántos millones y millones se estarían convirtiendo? Pero sucede que ya está decretado así. Y si está decretado así, está decretada la situación de este país que mencioné. Díganme si está decretado o no está decretado. O se puede revocar ese decreto. Les pregunto, calvinistas, si cae el gobierno de Corea del Norte y cae un gobierno de democracia, habrán millones, hasta en algunos millones podría contabilizar, no sé, Corea debe tener 35 millones de habitantes, 25 millones de habitantes. ¿Habrían 5, 6, 7 millones de cristianos? Claro. ¿Y dónde está el decreto? ¿Qué se hizo el decreto? Miserables son, por eso no me gusta hablar de calvinismo, porque me pongo demasiado corajudo con esto. Entonces, que no nos vengan con ese cuento. La predestinación. Aquí Dios predestinó quién se salva y no se salva. ¿De dónde sacaron eso? ¿De dónde sacaron que la palabra predestinación, priorizo, significa eso? Determinar qué. Ahora vayamos a estudiar, determinar qué fue lo que se determina ahí. Bueno, se determinó que la sabiduría escondida fuera para gloria de nosotros. ¿Es o no es una determinación? Es una determinación. Ahí está determinado salvar o no salvar, porque están viendo solamente, y es que en ninguna parte, en ningún texto se habla que predestinar se refiere a decir a cuáles eligió Dios para salvación. ¿De dónde sacaron eso? Pregunto. Vamos a ver, porque aquí veo algunos comentarios y aquí agarró María Porti y no la soltó. ¿Qué pasó? Aquí está, vamos a ver qué dicen por acá. Quiero que Ramos cante no sé qué. Yo no quiero que cante ni nada. Dice Ángel González, el colmo del calvinismo es que nunca saben si son salvos, porque luego si no, si no perseveras no serás salvo, es un chiste. Ahora que dices esto, estoy escuchando la discusión que tiene ahí los dos católicos con los tales reformados. Y ahora sucede de que yo me acuerdo cuando Medina me criticaba cuando yo le decía juicio retributivo. Algunos de los viejos se acuerdan que él dice, ¿de dónde saca usted eso de juicio retributivo? ¿De dónde usted se inventa eso de juicio retributivo? Es que ustedes no conocen la historia de Hebreos, porque en la historia de Hebreos este tipo debatió con Banda, que le pegó una paliza a Banda. Un unicitario le ganó el debate sobre pérdida de salvación. Estaba cachorrón y estaba muy nuevón porque el no sabía nada de griego, pero nada. Que ahí fue donde yo me lo encontré y bueno, fue una desgracia haberlo conocido y ya sabemos la criatura que se hizo. Entonces, yo recuerdo que en esa ocasión le dije, porque él creía que esos pasajes decían que no eran cristianos, por eso me morí la risa cuando Plasencia le dice, pero es que aquí dice que fueron iluminados y que gustaron del don celestial y que fueron partícipes del Espíritu Santo y toda la historia. Y entonces le dice Plasencia, pero ¿cómo es que ustedes dicen que los que están predestinados no se pierden? Miren lo que aquí sucede. ¿Y qué hizo el miserable? Llegó y dice, pero ¿quién dice que yo no creo que son cristianos? Pero eso no lo creía, porque eso se lo enseñé yo y lo eduqué al tipo ese. Entonces, a partir de ese momento, después de eso, aprendió lo que era juicio retributivo. Entonces, habla de juicio retributivo. Pero el problema es que tiene un gran problema con la perseverancia de los santos. Si ellos dicen que los que están predestinados, sí o sí, Dios los va a guardar, entonces en el caso de Hebreos, hay un caso donde dice que recayeron, está traducido para picto, para péstortas. Es un aoristo y indica, precisamente indica que ese cristiano, que él admite que es cristiano, no regresa el camino. Cae y el auristo lo sentencia en el sentido de que cae. O sea, que no necesariamente indica que se va a reconciliar, como dicen muchos, o va a restaurar su vida espiritual, no, nada de eso. Entonces, ¿cómo entiende la perseverancia de los santos? En el caso, por ejemplo, de Hebreos capítulo 10, lo que pasa es que los católicos no saben eso, y los católicos en realidad los católicos no saben cómo debatir con un calvinista. En el caso del capítulo 10, dice el texto gráficamente que está hablando de aquellos que fueron santificados, pero que después pisotearon la sangre de Jesús, pisotearon la sangre de Jesús. ¿Cómo explica un calvinista que un calvinista, un creyente, que va a perseverar sí o sí, pisotea la sangre de Cristo y a la vez siga salvo? O sea, que él diga, bueno, es salvo, pero él dice que eso no lo puede hacer.
¿Por qué? Porque la perseverancia de los santos, eso no le va a permitir llegar al extremo de tener por inmunda la sangre del nuevo pacto, hacer afrenta al Espíritu Santo, tras haber sido, obviamente, santificado. Y claro queda que el verbo que está ahí es real, de que esa persona recibió el perdón de pecados, que es cristiano, fue santificado, dice el texto. Por tanto, se entiende que es un cristiano. Ahora, vean al extremo que llegó. Y entonces ahora, ¿cómo responden ellos cuando se les dice que eso más o menos, pues, el católico los quiso llevar a ellos? Pero ahí no pueden sostener el asunto de la perseverancia de los santos. Hay cristianos que han muerto en pecado. Hay cristianos que han muerto. Y cuando digo pecado, han muerto practicando la actividad que posiblemente los ha apartado. Entonces, ¿el cuento cuál es? ¿Cuál es el cuento? Estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, no hubieran estado. Pero en los pasajes que se mencionan ahí, sí acepta que son cristianos. Entonces, no era que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, ¿cómo explica el fracaso de ellos? Porque hay fracaso. No existe la perseverancia. Por eso es que es falsa la perseverancia de los calvinistas. Dice Sergio, los calvinistas no creen en el sacrificio de Cristo. Ay, yo me moriría de la risa viendo un calvinista predicar la cruz de Cristo. ¿Ah? Bueno, usted ve a un calvinista predicando y parece un arminiano. Y después le predican y les hacen el llamado como arminiano y los adoctrinan como calvinistas. Serán hipócritas, esos tipos. Dice María Ponte, para el católico todo el mundo va por el purgatorio, espera que sean rosarios y transformando tu mente, todo está decretado, maestro, tal como pasó con Senaquerib, rey de Asiria, no, conoció el rey de Babilonia, para ver, este calvinisquillo que le apareció por aquí, más no, dice el hombre, para ver, ¿qué está poniendo este tipo aquí? Para ver. Parece que puso muchas cositas, déjenme para ver, todo está decretado, maestro, tal como pasó con Senaquerib, rey Dios pone y quita reyes, Dios quita a Faraón y a Saúl también eligió a David, nadie está fuera de su mano. Profe, yo me acuerdo como si fuera noche, Memín se burlaba como lo que es, sí, se burlaba de que juicio retributivo, que donde me invitaba ahora habla de juicio retributivo. Fue educado el tipo. Usted es majijo, habla así, maito, sí, usted es majijo. Bueno, tiene la lengua rota el tipo, no sabía hablar. En el caso de Hebreos 6 y 10 habla de hombres iluminados, más no anda a decirle, este es tu maestrillo. A Medina contarle esto, porque Medina no cree esto que usted cree. Él sí cree que son cristianos, porque yo lo eduqué, le dije que eran cristianos y lo aceptó. Usted no está en nada. La cachetada más grande al calvinismo se la dio Ravi Zacarías. Los simplistas como MacArthur dijeron que no eran salvos. Qué vergüenza, después de ser referente del calvinismo. Lo desecharon los bárbaros. Tiene razón, profe. Yo con nada me da tanto coraje como cuando escucho sobre el calvinismo. Eso es una maldita herejía. Bueno, así está la situación. Vamos, déjenme porque todavía estoy con esto. Sobre este asunto de que esto que está hablando este bobillo que llegó ahí hablando de que el decreto y que todo, acaso no se hace lo que él, es que Dios no trabaja así. Lo que pasa es que queremos ser un poco más sabios que Dios y querer todo entenderlo de alguna manera, y de la manera más simplista es decretando todo. Ellos creen que las cosas suceden por puros decretos. Este tipo cree que él creó y Dios se puso a decir decretos. Ese es el Dios inmaduro que ellos tienen, el tipo de Dios que nunca maduró y que entonces juega con su poder de la manera antojadiza y caprichosa. Ese es el Dios que juega con decretos. Es un payaso. Escuche, calvinista, tu Dios es un payaso. El Dios inventado tuyo, no el verdadero Dios. El Dios es un payaso. Entonces, digamos que una catástrofe
una catástrofe. Se salió un río y hizo una devastación. Ahorita hay problemas en Turquía y me parece que Qatar, ¿se acuerdan de las tremendas inundaciones? Pero digamos, ellos no entenderían de pronto como un juicio. O sea, de pronto ellos piensan que de pronto una desgracia así puede hacer perfectamente un juicio de Dios, claro, yo creo, y demás. Eso se conoce en las escrituras. Entonces, ¿será que cuando vino un juicio fue un decreto que Dios hizo antes de la fundación del mundo y decretó que en el año tal y tal y tal iba a venir una inundación y iba a matar a miles de personas? La erupción de un volcán, un huracán, un terremoto, son decretos de Dios. Tendría que yo que imaginarme que son decretos de Dios. Qué terrible. Señor, muéstranos cuántos decretos hay. Viviríamos bajo un terror terrible de un Dios tirano que tiene todo lo tiene a punta de garrote y a punta de decreto. Cuando Dios envía a su Hijo, determina para bien, en este caso, para bien, como lo expresa la palabra, lo que va a suceder con él en todos los movimientos desde que él, en lo que tiene, en cuanto a la entrega, en cuanto al juicio sobre él, en cuanto a la muerte de él, eso está determinado por Dios de manera matemática. Ahora nos imaginamos que toda la vida de Jesús fue una vida a punta de decretos. Cada movimiento que Jesús hacía era por decretos. Cada palabra que él hacía repetía que eran decretos. Qué cosa más terrible. O sea, no existían los imponderables. Él nunca se enfrentó con los imponderables, con las contingencias. ¿Ah? O sea, por ejemplo, que él dice, bueno, la verdad que no me gusta la lluvia. Voy a decretar que cuando yo salgo por la calle nunca llueva. O sea, como que es el Dios, este tipo antojadizo, el Dios antojadizo que él dice, decreté que no llueva porque yo no quiero que llueva. No, pero llovía. Había rayería, nevaba en algunas partes, posible en las partes altas del monte. Porque son cosas que están establecidas, o sea, son leyes que esas leyes las puede alterar el hombre. Claro que el hombre puede alterar las leyes. Vea esta cuestión del invernadero, de la capa rota del ozono. ¿Quién ha sido? El hombre. Dios lo crió todo bien y el hombre se ha encargado de ir alterando todo. Entonces las cosas no pueden caminar de esta manera. Dios estableció, nos dio una mente, nos dio una inteligencia, nos dio una voluntad y nosotros tomamos la decisión. A veces no quieren entender eso. Yo recuerdo que creo que era con Rosado que se discutía mucho sobre todo ese asunto, ¿verdad? Que pareciera que todo era decretos y que Dios no necesariamente está en todo. Vamos a explicar un poco eso porque hay gente que le quitó la omnisciencia a Dios. No, Dios sí sabe todas las cosas. Dios sabe todas las cosas, pero por ejemplo, yo sé que yo no puedo salir ahí cuando va a venir el tren y ponerme en la línea. ¿Por qué? Porque me va a arrollar. Entonces, si yo estoy loco, voy y me le pongo en la línea y me mata. ¿Yo lo decretó? No, por eso me dio inteligencia a mí, para darme cuenta que yo no me puedo tirar de un puente de 50 metros de altura cayendo sobre las piedras, me voy a matar. Sabe Dios todas las cosas, sabe Dios todas las cosas. Pero Dios, eso es el que pone a decir, no, cuidado te le pones enfrente al tren. Bueno, somos seres racionales, solo un loco, y yo creo que hasta ni un loco se le pone enfrente a un tren para que lo mate. Dios no está viendo si Dios dice en la escritura que no se mueve una hoja si no es por su voluntad. Dios conoce todo, pero Dios no está preocupado si las hojas se están moviendo en este momento porque está haciendo viento. Naturalmente, si hay viento, las hojas se van a mover. Y él sabe que las hojas se están moviendo por una situación natural que hay viento. Y él no está viendo si hay mucho o hay poco. Entonces, muchas veces los huracanes son por asuntos puramente de trastorno del ambiente, de eso que le llaman, de los cambios climáticos. Y a raíz de toda la destrucción que nosotros hacemos, provocamos nuestra misma destrucción. Entonces, a veces se dan, ¿cómo se llama? Vea el caso de la falta de agua de pronto, las sequías, los desiertos.
Nosotros hemos producido los desiertos, hemos cortado los árboles, que tiene culpa Dios. Hay un decreto de Dios que Dios decretó de que van a haber desiertos. Y es porque Dios decretó que habían desiertos. No, nosotros nos encargamos de crear los desiertos. Si no cortamos los árboles y todo esto, pues no se darían los desiertos. Por lo menos no prolongaríamos los desiertos. ¿Me explico? Entonces, todo eso se establece así. Dios no está preocupado si la tierra rota o no rota. Le dio orden. Hay una ley que ellos pueden explicar físicamente por qué la tierra rota. Y él no está preocupado si está rotando o no está rotando. Él tiene control de todas las cosas. Él estableció las leyes y las leyes están establecidas. Si usted rompe las leyes, va a encontrar las consecuencias. La consecuencia suya no es por un decreto de Dios, que usted rompió una ley. Vuelvo y le repito, si usted agarra, se monta un puente y se tira, se va a matar. Y no es porque Dios lo decretó. ¿De acuerdo? Entonces, en las cosas espirituales, en las cosas de la salvación, también es así. Si usted no le predica el evangelio a una persona, la persona no lo va a escuchar. Por eso se manda ir y predicar el evangelio. Se manda ir a predicar el evangelio. Se urge a predicar. Aquí lo hacemos. Ahora, ¿quién no tiene un celular? ¿Quién no quiere? Ahora, si hay gente que tiene un celular, no quiere escuchar la palabra, tiene la libertad de escucharla o no escucharla. No tiene que ver con un decreto. Esa persona no escucha la palabra porque hay un decreto que le impide a él escucharla. Entonces hay que darnos cuenta que no podemos estar buscando al Dios de los decretos y que anda decretando absolutamente todo. Y en esto, por supuesto, tampoco tiene la necesidad, porque Dios no tiene la necesidad de hacer un decreto, de decir, decreto de que no deje de rotar la tierra. Me da miedo de que en algún momento deje de rotar y esto se caiga. No es eso. El problema es cuando vemos que Él todo lo puede hacer, pero vemos un Dios extraño, un Dios que hace unas cosas, por favor. Así que entonces ellos tienen un Dios que no le podemos echar la culpa por nada. Yo no le echo la culpa a Dios por nada porque Él es un Dios perfecto, es un Dios amoroso, es un Dios justo y no tengo forma, no le encuentro ninguna forma. Pero el Dios calvinista yo sí lo puedo censurar. Yo sí me puedo quejar ante ese Dios. Porque pareciera que yo puedo tener más misericordia de Él por la gente que Él supuestamente no quiere salvar. Yo tengo misericordia por esa gente. Increíblemente yo tengo misericordia por esa gente, pero ese Dios no tiene misericordia por esa gente. Entonces eso es lo terrible, ¿no? Cuando a Medina le dieron burundanga y habló del calvinismo, que es necesario torcer el griego para sostener en ese momento, no era de ellos, se tuvo que reconciliar el tremendo. Entonces seguramente ese lance en la vida de este tipo fue un decreto. No, entonces si yo me armo de que las cosas suceden porque Dios las decreta, entonces yo me puedo justificar de todo lo malo que yo puedo hacer. Y digo, no, es que Dios fue el que decretó eso. Ahora, si Dios no decretó eso y la maldad que yo haga es mi responsabilidad, ¿cuál es la diferencia de que yo tenga responsabilidad de obedecer a Dios y de creerle a Dios y de aceptar a Dios y tomar esa decisión? ¿Entiende? Son dos cosas. Somos autómatas, somos muñequitos dominados por el sino, por el acaso, por el azar, por un Dios caprichoso, porque eso es terrible. O sea, yo no logro entender cómo yo puedo vivir un evangelio teniendo a un Dios de este tipo. Porque simplemente me pasaría toda la vida diciendo, Dios, supongo que aquí hay un decreto de esto. Ahora saber si eso no es, viviría una incertidumbre total en mi vida. Yo sé que yo soy responsable de mis acciones y que mis acciones pueden cambiar mi vida. De decidir, como sucede aquí en el chat, ¿verdad? Las decisiones que tenemos que tomar, muchas desacertadas que tomamos. Yo me puse a pensar ahora y yo decía, vaya, qué difícil es, bueno, una de las cosas difíciles que le viene a todo el mundo, eso es muy difícil, pero qué difíciles son las relaciones personales, porque nos hacen daño y porque hacemos daño, porque esto es un asunto de una lucha constante. ¿Verdad? Hay gente que llega y desde que llega ya entra con la intencionalidad de hacerte daño, de criticarte, de humillarte, de tratarte mal, de ofenderte. Y por otro lado, uno ripostando, uno respondiendo de la misma manera. Qué difícil es, ¿verdad? Qué difícil es en realidad hacer las cosas, porque hasta eso está el otro lado, que si te dejas, todo el mundo te maja. Si te callas, todo el mundo te viene encima.
Si soltas un poco la disciplina, todo el mundo hace lo que le da la gana. Entonces, a veces, ese es el problema, es de saber qué decisiones tomar en determinado momento. Una vez Santiago Zúñiga dijo que le pedía a cualquier pastor que le mostrara en qué parte de la Biblia decía que ni una hoja de un árbol se cae sin el permiso de Dios. Pues no hay texto que diga eso. Sí, es cierto. Pero seguramente es tomado de alguno parecido y de ahí se saca la conclusión. Sí, yo he escuchado eso de que ninguna hoja se mueve. Ahora, dice que se cae. Ninguna hoja se mueve. Hay algo que diga algo así como que si no es la voluntad de Dios y cosas de ese tipo. Entonces, es difícil pensar. Lo que pasa es que el calvinista está satisfecho porque el calvinista dice, soy calvinista, creo así. Y porque creer así no tengo ningún problema, porque soy el chineado de Dios. El Dios tiene, yo estoy contento con mi calvinismo. Pero ¿qué pasa con los que no somos calvinistas? Ellos no, porque ellos ya se conformaron al Dios de él. Y por supuesto, los malos son los demás, los calvinistas no. O sea, entendamos, los calvinistas no entienden de que la mayoría de los cristianos no son calvinistas. Y que ese conflicto, ellos no lo tienen porque ellos están adecuados a ese Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los preferidos, ellos son los escogidos. En realidad, es el único que pueden entender a ese Dios. El Dios calvinista es el Dios de ellos. Entonces, como ellos están de este lado, son los privilegiados, nada les va a pasar, tanto es así que no tienen ningún tipo de problema, todo está decretado a favor de ellos. El problema es que este Dios tiene decretado otras cosas en contra de los demás. Ahí es donde está. Entonces, por eso que ellos no tienen preocupación. Ellos no se preocupan por eso. Nosotros sí, porque nosotros lo vemos desde la otra acera. Ellos ven un Dios bueno y nosotros vemos un Dios malo. Qué raro eso, ¿no? Simplemente me suena atroz. El Dios decreta que unos se condenan, entonces ¿sobre qué base los va a juzgar en el mismo decreto que se condenarán? No hay responsabilidad del hombre, así es. ¿Cómo pues invocarán a aquel igual no han creído, etcétera? Exactamente. ¿Y cómo creerán? Esto ya se ha dicho tantas veces, se ha mostrado tantas veces. Sí, el juicio. ¿Cómo responderá Dios cuando se le diga, oye, pero no me diste oportunidad de creer? Estaba decretando que yo lo deme la razón. Simplemente yo soy Dios, cállate la boca, no me contradigas, tú eres barro, tú no tienes que decirme nada, yo hago lo que me da la gana, así para el agua del fuego. No me preguntes nada porque no tienen derecho a nada, simplemente te gustó vivir bajo pecado, pero es que hay un problema. El problema que hay es que se entiende que el Dios calvinista no ha escogido a gente de qué tipo, los asesinos, los pervertidos, los psicópatas, los adúlteros que andan con una y con otra, las perversiones sexuales, todos los que están en esas cosas, o sea, la gente más mala, los asesinos, los narcos, los brujos, los satánicos, los que hacen sacrificios de seres humanos. No, todavía uno piensa y dice, vaya, Dios no quiso porque qué gente más re mala. Es que son tan re malos que vaya, no merecen ni que se les predique. Pero es que el problema no es eso. El problema es que hay gente bondadosa. Y la pregunta es, ellos no pueden decir que las personas que se pierden, vean todos los religiosos, vean todos los que están en falsas enseñanzas, que ustedes dicen, bueno, no tienen a Cristo, lo que tienen es una religión, no pueden salvarse. Estos estarían dentro de la lista. Estarían dentro de la lista las personas, todas las personas católicas romanas. ¿Y cuál es la diferencia de que una parte de ellos salgan y otra no? De la Iglesia Católica se han convertido millones de millones y no necesariamente los más buenos, relativamente hablando, los que se ponen que son menos malos. ¿Y por qué pensar que sacó a los más malos y dejó a las personas, a las quizás menos malas socialmente, éticamente, y escoge a unos y a otros no, en base a qué? O sea, ¿cómo pensar que saca a un asesino, escoge el asesino, que si no lo escoge, no decreta que ese se salve, no se salva bajo ninguna circunstancia y no le echa el ojo a la buena persona, a la persona de Dios, a la buena gente,
aquella señora católica romana, no, ese no la escojo porque no me da la gana, pero sí escojo aquel asesino violador que violó, que mató, que le arruinó la vida a más de uno y ahora viene y lo trae al camino, él vino arrepentido, hizo súper daño y ese es el que se salva. La señora que está por allá nunca quiso darle el evangelio, la palabra, y la señora que nunca le hizo mal a nadie, y sin embargo es por su buena voluntad. Pero ¿cuál buena voluntad? De nada. Si fuera la buena voluntad, pues escogería por lo menos al menos malo. O sea, por eso nuestro evangelio es un evangelio para toda criatura. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero toda criatura para estos miserables es los elegidos. Toda criatura son los elegidos. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero él lo que quiere que procedan al arrepentimiento son los que él ha decretado. Miserable, miserable y miserable y mil veces miserable doctrina calvinista. Doctrina del mismísimo infierno, del mismísimo del diablo. ¿Qué van a hacer? Pónganse a llorar. Pónganse a llorar porque de aquí no puede salir su discurso. Por eso, bueno, yo muchas veces dejo esto porque, vaya, no puede nada que me enerve más y que me haga borbotar y hervir la sangre, que es cuando a mí me toca hablar del calvinismo. Discúlpeme, ofrezco disculpa, miserable calvinismo. Porque no me van a decir a mí que estos tipos que vienen con el cuento que no entendemos el calvinismo, que nadie entiende el calvinismo, ay, que súper profundo el calvinismo. Ustedes hablan así porque no entienden el calvinismo. ¿Cómo que no entienden? Hasta el más ignorante entiende. Que se le diga que hay un Dios que es amor, pero que no ama a todos y que solamente decide salvar a algunos por ahí y que, por supuesto, imagínate, salvó Medina. Vea que qué Dios más terrible, salvó Medina. Si salvó Medina, salva el diablo. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo es posible que dentro de la elección de Dios decidió salvar a este negro? A este negro malo, que le hace daño a cualquiera. Y aquella pura señora religiosa que está ahí con el Ave María y la no, esa no le llevo el evangelio, no, esa no, pero saca este tipo. Si este tipo merece salvarse todo el mundo. O sea, merece que todo está ahí. Yo estoy diciendo que no se le dé la oportunidad a este tipo. Bueno, pero Dios, dale oportunidad a todo el mundo. Si diste la oportunidad a este tipo, merece que le dé la oportunidad hasta el más asesino de todos. Y es calvinista. Imagínate, calvinista. Mire lo que produce, Dios calvinista. De todo hay, estoy de acuerdo. Yo no estoy en contra ni estoy criticando la bondad o la maldad de cada. Lo que yo estoy criticando es qué tipo de elecciones hace este Dios. Porque estamos de acuerdo que escoja, últimamente, bueno, escoja lo mejor y que sean, pues, blancas palomas, todo lo que el calvinista Dios escogió, pero por Dios. O sea que con solo esto yo me niego rotundamente a creer en este Dios calvinista. No. Recuerdo que decía Elías, mátame porque no soy mejor que mis antepasados. Quítame la vida. Quítame la vida. Si no vas a tener... Y el mismo Moisés se paraba ante el pueblo. Decía, bueno, si vas a destruir este pueblo, empiece por mí. Así le decía Moisés al Dios de Israel, el Dios del Antiguo Testamento. Quítate, le decía, que ya deshago a este pueblo en un momento. Dice, bueno, empecé por mí primero. Si vas a destruir este pueblo que sacaste con tanto costo, ¿a qué fácil? Ahora lo vas a tirar ahí abajo, después de que te costó tanto y se le para el hombre. Y de alguna manera Dios, que es un Dios, el Dios del decreto, le tenía que hacer así a Moisés y volarlo. ¿Por qué no? Porque tú le respondes. Tú siendo barro me respondes a mí. ¿Cuándo le dijo eso? Mira qué clase de Dios es. Mira qué belleza del Todopoderoso. Con la criatura, con el gramo de polvo, con ese micropolvo, le está diciendo al Dios del cielo, sí, ¿qué estás haciendo? No quieres el Dios justo. ¿Qué van a decir los egipcios que nos sacaste para destruirnos? Señor, considera estas cosas. El polvo hablándole. Y entonces ahora vienen ellos y ahora le dice Pablo, ¿por qué altercas tú con Dios? ¿Por qué tú crees que Pablo, el calvinista Pablo, estaba hablando con un arminiano o con un provisionista o alguien que no sea calvinista pero que es cristiano evangélico? No.
¿Por qué crees tú que Pablo hablaba y dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? La discusión que él está teniendo está con un altanero insolente que injustamente está tratando a un Dios de justicia. Y entonces le dice, ¿quién eres tú? Ignoras que es un Dios de justicia, ignoras que es un Dios de misericordia. ¿Cómo Pablo puede hablar de esta manera? ¿Qué cara dura tendría que tener Pablo para hablar de un Dios tirano? Supuestamente su Dios, el Dios calvinista, y tras de eso, teniendo un Dios tirano, decirle, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? No, él tiene todo el derecho de decir, ¿quién eres tú, hombre, para que alterques? No sabes que es un Dios misericordioso, no sabes que es un Dios grande, no sabes que es un Dios amoroso. No es posible que hables así. Él no puede estar defendiendo a un Dios tirano. No puede defender a un Dios tirano. Profe, le faltó al matón Portillo. Vaya, Portillo arreglé la situación. Lo triste es que Dios le niega la vida eterna caprichosamente por el puro placer de adorarlo. Predestinación como salvación. Predestinación como salvación cae en el gnosticismo o en enseñanzas paganas. Los hindúes creen que ya fuiste destinado a nacer pobre, rico, delincuente y a reencarnar en una cucaracha, ¿verdad? De pronto, cualquier cosa que se le ocurra. Billy Graham dice que Jesús murió solo por ellos. Porque dice, la escritura en el griego y en el hebreo cancela al Dios del calvinismo. Tenemos que estar locos, definitivamente. Es que tú no entiendes al Dios del calvinismo. ¿Entiendes el Dios del calvinismo? A través de la escritura, el Dios de amor. Termina diciendo el apóstol Pablo en la carta de 2 Corintios, se dice, la comunión del Espíritu, el amor del Padre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre. El amor del Padre. No sé si es el amor del Padre o el amor de Dios, pero en todo caso es el Padre. El amor del Padre. De tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, Jutus, así, de esta envergadura, de este tamaño, porque también tiene la idea cuantitativa ahí, así de esta manera, así de este tamañote, amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito. Entonces, si no se logra entender bien el amor, no se logra entender lo que envió. No se aquilata lo que envió. No se aquilata lo que envió. No, el calvinismo no aquilata el valor de lo que envió. ¿O no? Bueno, ya me voy. Ya oigo la bulla de los trastes ahí arriba. Y yo creo que se acerca el almuerzo. ¿Qué hora es? La 1 y... Este reloj no se ve nada. 1:10. 1:10. Bueno, mis hermanos, mejor me voy porque sigo hablando en contra de estos tipos. Duro contra el calvinismo, doctrina satánica, terrible. ¿Qué digo? Satánica. Doctrina satánica. Con características diabólicas, sí. Sí. Entonces, pura basura, su elección incondicional es pura basura, esta tal predestinación que hablan y predestinación incondicional. No existe ninguna condición para que usted tenga la imagen de Dios. Bueno, si hay condición, tiene que usted ser perdonado, justificado y de paso tiene que ser glorificado, porque sin esa glorificación usted no puede tener la imagen. Que Dios los bendiga. Gracias a todos por habernos acompañado. Bendiciones. Deje su like, deje su comentario, deje decir, por lo menos diga ahí.